Bienvenidos sean todas y todos a la 11ª edición del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el tercer Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Agradezco la presencia del coordinador de la investigación científica de la UNAM, doctor William Lee Alardín, y de la maestra Dolores Barrientos Alemán, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien nos hará el favor de impartir la conferencia magistral de apertura del Congreso. Desde hace décadas, la investigación sobre la atribución del cambio climático nos ha dado evidencias cada vez más sólidas de que el calentamiento registrado desde la segunda parte del siglo XX se debe a las actividades humanas. Ahora sabemos que esto es incuestionable y que el calentamiento es prácticamente en su totalidad antropogénico. No solo la tendencia general de aumento en las temperaturas se debe al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que inclusive eventos socioeconómicos globales de gran magnitud, tales como las guerras mundiales, el Protocolo de Montreal y cambios de gran escala en la producción agrícola, han alterado la tasa de calentamiento observada. Recientemente, el sexto reporte de evaluación del IPCC, apoyado en una gran cantidad de artículos científicos, mostró que la intervención antropogénica con el sistema clima ya se puede ver en cambios en la frecuencia e intensidad de eventos extremos como olas de calor, sequías, precipitación extrema, y que estos cambios acelerarán según el calentamiento global se incremente. Muchos de los eventos que hemos observado en este mismo año no habrían sido posibles o su ocurrencia hubiera sido mucho menos probable sin el calentamiento antropogénico. En el caso del domo de calor que se presentó en Lytton, Canadá, hace unos meses y que rompió el récord histórico anterior por alrededor de 5 grados centígrados, se estima que sin la intervención antropogénica esto hubiera sido 150 veces menos probable. Como una variedad de otros eventos hidrometeorológicos de 2021, nos ha recordado que los temas pendientes que tenemos con la crisis climática, no solo en cuanto a la mitigación de gases de efecto invernadero, sino con los impactos esperados en sistemas naturales humanos, la vulnerabilidad socioambiental de nuestras sociedades y sobre las posibles opciones de adaptación y reducción de riesgos. Es a través de la generación de conocimiento, de la apropiación social del mismo y de su uso para la toma de decisiones que podemos limitar los peores impactos de este fenómeno y aprender a manejar aquellos que ya son inevitables. Es por esto que debemos celebrar eventos como este Congreso, en el que diversas disciplinas y áreas del conocimiento se dan encuentro para intercambiar conocimiento, perspectivas, resultados e ideas. Uno de los aprendizajes del estudio de cambio climático es que este es un problema sistémico y que requiere abordarse desde un enfoque multidisciplinario integral. Y esta es la tendencia global para enfrentar este y otros problemas que a veces se les denomina como súper retorcidos y que marcarán este siglo. En este 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y tercer Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático, nos damos cita 10 dependencias de la UNAM, 26 universidades de México, 3 entidades de gobierno federal, 4 entidades de gobierno estatales, 3 organizaciones de la sociedad civil, así como 9 entidades académicas de Latinoamérica y 2 organismos internacionales. Tendremos un total de 149 participantes discutiendo una diversidad de temas relacionados con el cambio climático, que incluyen educación y pedagogía, modelación del clima, evaluación de impactos, vulnerabilidad, adaptación y adaptación en sistemas naturales y humanos, seguridad alimentaria, mitigación, descarbonización y política climática. En particular, se discutirá lo que puede ocurrir en la COP26, migración humana y derechos humanos, así como economía del cambio climático, entre otros muchos. Además, con gran orgullo se presentarán 9 conferencias magistrales de los ganadores del primer premio a la investigación en cambio climático PINC 2021 y una mesa de discusión con los autores reconocidos con mención honorífica dentro del mismo premio. Sin más, agradezco a todos ustedes su presencia, participación y entusiasmo en este congreso y estoy seguro de que será un evento enriquecedor para todos nosotros y para avanzar en el conocimiento regional en cambio climático. De la misma forma, aprovecho la ocasión para reiterarles la invitación a acercarse al PINC y a unirse a nuestros esfuerzos. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Sin más, le pediría al doctor William Lee que nos diera unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctor Estrada, por la presentación. Muy buenos días, colegas, a todos ustedes. Me da mucho gusto acompañarles unos minutos en la inauguración de este congreso, que junta el
los dos aspectos del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Y me da mucho gusto ver colegas de tantas instituciones, de entidades de la universidad, instituciones nacionales y colegas de otros países y de otras instituciones regionales. El tema del Congreso pues, es de la mayor importancia porque, como mencionaba el doctor Estrada, esto no es algo que ya viene, sino es algo que ya está aquí. Y el cambio climático en sí pues, tiene impactos y vertientes económicas, sociales, de justicia, de energía, que hay que tratar todas juntas en un enfoque sistémico y en una sola vista para tener idea de las cosas que se pueden proponer como soluciones de política pública para ser implementadas. Ejemplos hay muchos, no los voy a aburrir, ustedes son los expertos, pero me parece que esta red de colaboraciones y de propuestas que hay que tejer entre las diferentes disciplinas es de lo más importante que hay que hacer ahorita. El problema, de cierto modo, en muchas áreas me parece que ya está sobrediagnosticado y entendido. Eso no quiere decir que hayamos entendido todas las consecuencias, pero de que la más importante es la actividad humana, creo que ya no hay ninguna duda, y por lo tanto se tienen que buscar soluciones que busquen mitigar el efecto que ya estamos teniendo, buscar soluciones nuevas y lidiar con las nuevas que vienen, que sobre todo van a ser y ya son de impactos sociales. Y por lo tanto de estabilidad de las sociedades, de las instituciones y de las democracias y por lo tanto de la paz y de la seguridad de las personas. Entonces me da mucho gusto participar en este evento. En la universidad hemos procurado ir orientando algunos de los programas universitarios en torno a la sostenibilidad y los efectos que tienen en las diferentes disciplinas para la actividad humana, en salud, en suelos, en alimentación, en cambio climático, por supuesto, y en monitoreo. Y este esfuerzo del programa de investigación en cambio climático es muy importante para tratar de amarrar, digamos, varios puntos de vista y varias propuestas de solución a algo que resulte más concreto. Entonces yo les agradezco mucho, les felicito y les deseo un muy buen congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor William Li. Bueno, sin más, damos por inaugurado el 11º Congreso de Investigación en Cambio Climático y el tercer Congreso de Investigación Latino de Investigación en Cambio Climático. Bueno, pasaremos a la presentación, a la conferencia magistral de la maestra Dolores Barrientos, que nos hablará sobre cambio climático y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias Francisco por la invitación. Bueno, antes que nada agradecerles este espacio para conversar con ustedes. Es un reto, pues un reto importante porque sé que en este grupo pues hay expertos muy calificados en el tema de cambio climático. Entonces, básicamente, yo no tendría que decirles algo nuevo, pero a mí sí me gustaría mucho enfocar mi presentación en la visión de Naciones Unidas sobre esta, pues ya no crisis, sino una emergencia que ya se denomina así al cambio climático, como una emergencia, y eventualmente darles alguna información sobre cuáles son las tendencias de la negociación que se está llevando y que pues en pocos días va a empezar en Glasgow, y cuáles son todas estas aristas que tiene el cambio climático y que lo está haciendo ya como un factor de cambio en los sistemas económicos, en los sistemas de comercio exterior, en los sistemas pues de política global, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Y ustedes me dicen si la pueden ver. Ya la podemos ver. Ok, voy a tratar de ponerla más amplia. Ok, creo que ya está completa, ¿verdad?
Así es. Ok. Bueno, yo creo que nada más como un repaso al sexto informe del IPCC, que me imagino que todos ustedes lo conocieron y lo conocen a detalle. Yo creo que el informe del IPCC, lo que yo vi en agosto cuando se lanza, es que adquirió cada vez más una atención global y una atención en los medios también nacionales en México sin precedente, incluso en otros lanzamientos similares de informes previos. Yo creo que la atención que los medios y la comunidad global y nacional tuvieron de este informe fue muy relevante. Por ahí vi algunas entrevistas que hizo Francisco, algunos otros expertos en México también. A mí me tocó dar, yo creo que ese día di más de 10 entrevistas de toda la atención que se le estaba dando al informe. Y el informe yo creo que nos da varios mensajes muy claros, lo que comentaban hace rato. Ya es indiscutible que el incremento de temperatura que está en 1.1 grados centígrados posterior a la época de la revolución industrial, eventualmente nos dice que pues la actividad humana es la causante de este incremento fundamental del promedio de temperatura global. Y también el informe nos dice que seguramente vamos a llegar a ese 1.5 grados centígrados en la próxima década o década y media, ¿no? Yo creo que la tendencia ya es indiscutible. El 1.5 grados, como ustedes saben, es como el gran objetivo que se estableció en el Acuerdo Climático de París, pero ese incremento de temperatura se estaba visualizando hacia finales de este siglo, pues lo cual nos indica, como todo mundo sabemos, que el cambio climático está siendo mucho más rápido que la capacidad del ser humano para detenerlo y de alguna manera aminorarlo, ¿no? Por el otro lado, también el reporte del IPCC también nos deja algo muy claro, y es que cada vez más los análisis climáticos, la ciencia del clima y del cambio climático cada vez más es más exacta. Tenemos pues muchísimos puntos de observación, tenemos equipos técnicos a lo largo de todo el planeta que están trabajando constantemente con estos datos y esta información, y eso también nos da la posibilidad de decir que la ciencia del cambio climático es prácticamente, se puede decir, está muy desarrollada y que tenemos un sustento fundamental muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, y bueno, para ustedes, que la mayoría son científicos, yo creo que es algo que es un reconocimiento importante, ¿no? Y bueno, todos estos impactos del cambio climático que se están vislumbrando en los equilibrios ecológicos del planeta, pues eventualmente unos con otros están muy interrelacionados, y también eso hace que sean grandes retos los que ustedes como científicos van a empezar a vislumbrar de toda esa conectividad de lo que está pasando y de los efectos del cambio climático, cómo se van desencadenando, cómo se van a ir desencadenando de una manera, se puede decir, concatenada en algunos casos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí yo no me gustaría ahondar, porque sé que ustedes conocen el reporte, muchos de ustedes participaron también en este informe, ¿no? Pero a mí me gustaría mencionarles qué reacciones tuvo ese informe a principios de agosto. Yo creo que una de las principales reacciones fue este comunicado de prensa que ese mismo día lanza las Naciones Unidas, la oficina de nuestro secretario general, y que resume de alguna manera las recomendaciones y de alguna manera las negociaciones que se están dando en la esfera global. O sea, hay mucha presión en la esfera global y se están dando iniciativas, alianzas
que eventualmente tal vez no sean fácilmente reconocidas por el ciudadano de a pie, pero que eventualmente ahí están y están marcando la política global. Y en este comunicado de prensa, también emitido el 9 de agosto por Naciones Unidas, hay varios temas importantes que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas invita al grupo de los 20, al G20, o sea, las 20 economías más grandes del planeta, a formar parte de esta coalición que se denomina Net Zero Emissions, que son este grupo de más de 126 países que ya se están comprometiendo para hacer una descarbonización de sus economías hacia el 2050, ¿no? Y bueno, el G20, si uno suma todas las emisiones de estas 20 economías, pues representan alrededor del 80% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es importante esa presión que se le está dando a estas 20 economías más grandes del planeta, en donde, por supuesto, pues forma parte México y otros países emergentes, ¿no? La recomendación de que se requieren acciones inmediatas en energía. Recuerden que la energía, el uso de la energía y el transporte a nivel global representan alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces la presión y todos los avances tecnológicos y la incorporación de nuevas tecnologías en esos sectores, sector electricidad, sector transporte, sector industria, son fundamentales para lograr precisamente esa gran meta de muchos países de descarbonizar sus economías para el 2050. Hay un movimiento desde principios de este año, incluso finales, un movimiento muy fuerte de cerrar las plantas que generan electricidad con base en carbón. Está este movimiento que nos dicen que a partir del 2021 no se construya ninguna planta de carbón nueva, y que para el 2030 las que existen sean cerradas, ¿no? Entonces, este movimiento es muy fuerte. Lo que yo sé es que hay una presión para los países de la OCDE, que empiecen a tener estos planes de phase out de sus plantas de carbón. Tengo entendido que ya 5 países han firmado voluntariamente este compromiso de cerrar todas sus plantas para el 2030, ¿no? La otra recomendación es que para el 2030 se pueda incrementar e incluso cuadruplicar las inversiones en energía eólica y energía solar a nivel global. Como ustedes saben, estas energías son las más baratas. Nosotros tenemos desde hace algunos años un análisis que nos dicen que generar electricidad con energía solar y eólica es la fuente más barata para generar electricidad en alrededor del 70% del planeta, incluyendo México y América Latina. Y es por eso que algunas grandes empresas generadoras de electricidad pues ya están haciendo una transformación muy fuerte hacia energías renovables, porque son la fuente más barata con la que pueden generar electricidad. Muchas empresas petroleras ya no se visualizan como petroleras, sino como empresas de energía. Y si las fuentes más baratas de energía son las renovables, pues entonces ellos ya están invirtiendo también en estas fuentes más baratas de energía, ¿no? Entonces, bueno, eso es ciencia, o sea, no es política. Y bueno, desafortunadamente tal vez la política en México vaya por rumbos diferentes en el corto plazo, pero pues las fuerzas del mercado y las fuerzas de la economía y los números son tan contundentes que eventualmente pues ese camino a la transición energética se tiene que retomar en México, ¿no? Porque realmente pues estaríamos perdiendo dinero tanto a nivel empresas como
pequeñas empresas, como usuarios de energía en nuestros hogares, si no consideramos que las fuentes más baratas son estas, ¿no? Y bueno, también se habla de cómo se puede balancear el financiamiento climático hacia temas también de adaptación. Como ustedes saben, tal vez la cooperación internacional y el financiamiento climático se ha centrado muchísimo en la mitigación, alrededor del 20% solamente se ha ido a temas de adaptación, y entonces sí hay una presión muy fuerte de los países cooperantes, de los fondos como el Fondo Verde del Clima, de poder balancear el apoyo y la cooperación también hacia actividades de adaptación. Se está retomando también a través de Naciones Unidas y de estas conversaciones globales, que eventualmente esta meta antigua que promovió de alguna manera México cuando organizó la Conferencia de las Partes en 2010, de presionar a los países ricos para que pusieran en la mesa al menos 100,000 millones de dólares de financiamiento cada año para países pobres y en vías de desarrollo para temas climáticos. Esto fue algo que se empezó a conversar hace 10 años y que por ahí se ha puesto a un lado. Ahorita se está retomando y bueno, esperemos que se pueda retomar de una manera más contundente en las negociaciones de Glasgow. Y bueno, yo creo que también la percepción de que el cambio climático ya representa uno de los mayores riesgos para el sistema financiero, pues es algo que ya se está estudiando en muchos países, incluyendo en México. Tenemos la fortuna de tener el apoyo de la UNAM para hacer este tipo de análisis con Banco de México, Hacienda, la Comisión Bancaria y de Valores. Es un proyecto muy interesante que estamos desarrollando en estos meses y el año próximo también, ¿no? Y bueno, yo creo que este mensaje de ONU representa básicamente muchas tendencias que se están dando a nivel internacional. Y a mí me gustaría enlazar este mensaje de la ONU, del reporte del IPCC de agosto, con un informe que el PNUMA lanza en febrero de este año, que se llama Haciendo las paces con la naturaleza. Y bueno, en este reporte es como una síntesis de varios reportes que se habían dado en el sector ambiental y que eventualmente, bueno, ahí participaron algunos expertos en México, que tuvimos la fortuna de contar con su participación para este reporte global. Y en este reporte, básicamente, lo que hace el PNUMA es hacer una consideración del GEO6, que también es un reporte global que se lanzó hace alrededor de 2-3 años, algunos reportes de WRI, de IUCN, etcétera, y hace como un análisis de lo que dicen todos estos reportes recientes respecto a los temas ambientales. Y bueno, básicamente los mensajes son muy, muy claros. Son los retos ambientales, representan ya emergencias climáticas, nos están causando millones, muchos costos económicos, millones de muertes prematuras. Y yo creo que el mensaje fuerte es que si no atendemos estos grandes retos ambientales y planetarios, eventualmente no vamos a poder llegar a lo que nosotros denominamos la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. O sea, muy difícilmente, si no empezamos a atender de manera urgente estos grandes retos ambientales, pues no estaríamos logrando esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos impusimos como humanidad, ¿no? Hace más de 5 años. También un tema que nos lo dice el cambio climático, pero que también está relacionado con las otras emergencias ambientales, y es que estamos comprometiendo de una manera muy fuerte el bienestar de los jóvenes y niños, porque tenemos que romper estas tendencias de degradación ambiental si es que quisiéramos que los jóvenes y los niños
tengan de alguna manera un bienestar futuro, ¿no? Yo creo que ese mensaje también es muy fuerte y ahí nos lleva a entender por qué ya, por ejemplo, los temas como el cambio climático son motivo de este no rompimiento, pero de este choque entre generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay entre los jóvenes sí hay un sentimiento de que sí tenemos que hacer estas soluciones de una manera muy urgente. De hecho, lo dice Naciones Unidas, tenemos solamente esta década para cambiar de alguna manera las tendencias tan fuertes que tenemos en cambio climático y en los otros temas ambientales. Y vemos, por ejemplo, cómo en muchos países, incluyendo México, estas grandes decisiones, por ejemplo, de inversión, de cómo se va a invertir y cómo se va a establecer, no sé, la política energética, la política de transporte, la política de planeación urbana en las ciudades, las están haciendo personas muy viejas, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, pues gente de 50, 60 o muchísimos más años tomando decisiones que eventualmente ellos no van a ver las consecuencias. Ellos tal vez tengan una expectativa de vida, si bien les va de 5, 10 o 15 años, sin embargo, los jóvenes son los que van a ver estas consecuencias de no haber hecho los cambios en inversiones, los cambios tecnológicos hoy, para eventualmente parar esas consecuencias que seguramente vamos a ver cada vez más fuertes en una década o un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que ese choque generacional se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes afortunadamente tienen cada vez más información más exacta de los impactos. El cambio climático lo vemos todos los días, inundaciones, incremento en el nivel del mar en muchos países, incendios forestales, olas de calor. Ya son noticias que eventualmente son diarias y que a lo mejor hace 5 o 10 años eran notas que salían cada 2, 3 meses, 3 veces al año, pues ahora ya el cambio climático es la nota de todos los días, ¿no? Incluso en comunidades cada vez más cercanas a nuestras comunidades o en nuestra misma colonia o nuestra misma ciudad, en el país, y qué decir todo lo que se ve a nivel global. También hemos visto, por ejemplo, que en este año, antes decíamos, el cambio climático tal vez esté impactando más a los países del hemisferio sur, los países en vías de desarrollo, etcétera. Pero bueno, este año fue un año atípico porque los mayores impactos del cambio climático, al menos los que hemos visto en los medios de comunicación, se dieron en el hemisferio norte. Inundaciones en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, olas de calor, gente que falleció por esas olas de calor, los incendios forestales. La mayoría de ellos se dieron en el hemisferio norte, lo cual nos dice que ya el cambio climático pues está totalmente, o sea, ya no discrimina de alguna manera a países ricos, países pobres, hemisferio norte, hemisferio sur. Y entonces yo creo que eso también está influyendo para que las negociaciones y estas iniciativas de neutralidad de carbono al 2050 sean cada vez, haya mayor presión internacional para lograrlas, ¿no? Y bueno, este reporte de Haciendo las Paces con la Naturaleza nos recomienda algo que ya PENUMA había recomendado hace algunos años, y es que necesitamos reducir desde ahora hasta el 2030 en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero si quisiéramos llegar a esa neutralidad de carbono para el 2050 y limitar este incremento de temperatura a 1.5 grados centígrados hacia finales del siglo, ¿no? Este informe, que se los recomiendo mucho, es muy fácil de revisar, hace como un recuento de lo que hemos hecho en los últimos 50 años
en términos de degradación ambiental. Por ejemplo, nos dice pues que en estos últimos 50 años la economía global ha crecido 5 veces, pero a costa de que se ha triplicado la extracción de recursos naturales. También un tema muy fuerte que eventualmente en los temas ambientales y de desarrollo sostenible, pues no se ha querido abordar de manera frontal, es la población, ¿no? El crecimiento de la población, que pues somos una especie prácticamente invasora en este gran ecosistema que es el planeta. Seguimos multiplicándonos y eventualmente pues esa disparidad o esa desigualdad social entre ricos y pobres cada vez es más amplia, ¿no? El reporte nos da un recuento muy rápido en donde nos dice de los ecosistemas terrestres, ya hemos invadido con nuestras actividades alrededor de 3/4 partes de los ecosistemas terrestres, y de los ecosistemas marinos ya hemos degradado 2/3 partes de ellos. O sea, prácticamente como especie invasora otra vez, y por las necesidades que se tienen y el hiperconsumismo, pues hemos estado acabándonos cada vez más los recursos naturales de una manera muy acelerada en estos últimos 50, principalmente los últimos 30 años, ¿no? Y bueno, los retos ambientales también como una causa de enfermedades, pues es cada vez mayor. 25% de las enfermedades corresponden a riesgos ambientales, y la contaminación en todas sus formas estaría causando alrededor de 9 millones de muertes prematuras al año, ¿no? La mayor parte de ellas se puede decir que se centran en la contaminación del aire, ¿no? Que está muy relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es como el primer nivel de esas emisiones. Y bueno, aquí, bueno, se hace un recuento de todos estos retos y de la capacidad de la Tierra para poder enfrentar estos retos ambientales. Y bueno, este es un ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en términos de biomasa de mamíferos, como tanto la población humana representa alrededor de 1/3, pero el sistema alimenticio que tenemos centrado básicamente pues en la ingesta de carne, esa biomasa de mamíferos es casi, en ganado es casi 2/3. Entonces, si uno considera la población humana más el ganado que hemos puesto a pastar y hemos cortado selvas y bosques para tener ese ganado ahí, para alimentarnos, pues prácticamente le deja un espacio de menos del 5% a la biomasa de mamíferos, ¿no? Entonces, pues estamos de alguna manera eliminando y extinguiendo todos estos especies que eventualmente pues habían habitado el planeta y que cada vez más son menor número de especies, ¿no? El recuento, por ejemplo, de la energía o de estas, cómo estamos generando la energía y el cambio tan brusco que tuvimos precisamente en estos últimos 50 años, ¿no? En términos de la composición de esa matriz energética global, cómo pues seguimos con la tendencia del carbón. Por eso esta presión internacional por eliminar y cerrar las plantas de carbón, quemar el petróleo. Pues todo el mundo sabemos que después de la revolución industrial empezamos con carbón y luego vino la era del petróleo, que bueno, fue una era y ha sido una era pues de muchas décadas, que ha de alguna manera ayudado al crecimiento y al desarrollo tecnológico y económico, pero yo creo que ya esa era se está acabando o está llegando ya a sus últimos años, porque eventualmente se tiene que hacer una transformación del petróleo a otras fuentes de energía, y ahí es donde está toda la investigación que se está dando pues en muchos países del planeta, ¿no? Por ejemplo, la quema de gas, que en estos últimos años ha tenido mucho auge. En México, por ejemplo, pues estamos aprovechando las ventajas comparativas que tiene
el gas en Texas, que pues está muy cercano a México, y entonces eventualmente la matriz energética y las necesidades energéticas de México ya no son del país, sino que se tiene que dar un enfoque regional. Y si tenemos a pocos kilómetros de distancia Texas, en donde se produce el petróleo, gas y se produce gasolina, pues México lo ha aprovechado por muchas décadas así, ¿no? Entonces, la estrategia y la política energética pues también tiene que considerar los intercambios regionales, ¿no? No nos podemos cerrar a ver esas realidades, ¿no? Y bueno, aquí se ve cómo, pues de alguna manera las renovables empiezan a pintar en esa matriz energética. Nosotros esperemos que este crecimiento de renovables por sus costos tan bajos puedan empezar a tener un boom muy fuerte precisamente en esta próxima década, ¿no? Esto ya los comentamos, que es básicamente cómo hemos llegado ya a destruir de alguna manera pues todos estos ecosistemas que existían en el planeta, y si seguimos con esa tendencia, por ejemplo, nos dice este reporte que si ahora hemos impactado el 75% de los ecosistemas terrestres, en el 2050, en lugar de que nos quede un más o menos 25% de zonas silvestres, ya en el 2050 nos van a quedar menos de 10% de esas zonas silvestres. Y bueno, esto está muy conectado también con la zoonosis, ¿no? La pandemia que estamos viviendo de alguna manera pues tiene una explicación por la zoonosis, esos patógenos que son extraídos de esas zonas silvestres y que son llevados a zonas urbanas con un contacto con animales domésticos y con el hombre. Eso se puede explicar esta pandemia o algunas otras pandemias que hemos vivido en el pasado. La situación es que eventualmente pues podría haber algún patógeno que sea mucho más mortal que lo que hemos visto con COVID-19 en estos 2 años, ¿no? También el tema de contaminación por químicos, como también en los últimos 50 años, pues la tendencia es totalmente creciente. Y aquí otra vez regresamos a esta contaminación por los químicos relacionados al sistema alimentario en su mayoría que estamos teniendo. Si ustedes ven, por ejemplo, el uso del nitrógeno por el tema de fertilizantes, pues creció en estos últimos 50 años. El uso de pesticidas también, ¿no? Entonces, si uno junta el nitrógeno con el pesticida que están relacionados a los sistemas de alimentación, pues otra vez nosotros como seres humanos estamos de alguna manera contaminando el aire, el suelo, el agua con estos pesticidas que se derivan del sistema alimentario y de los procesos que utilizamos para tener estos alimentos, ¿no? En cuanto a los gases de efecto invernadero, pues esto es más o menos un recuento de los últimos 30 años, pero pues ustedes pueden ver cómo gran parte de esas emisiones pues son de los combustibles fósiles, del metano, del nitrógeno, y ya en menor escala de estos gases altamente calientes que son los gases que se utilizan en sistemas de refrigeración. Y bueno, básicamente esto, lo que les comentaba, estas son las tendencias que podríamos estar teniendo en cuanto a esos escenarios de política, los compromisos que están adquiriendo los países, los denominados NDCs o compromisos nacionales determinados, y cómo sí podríamos llegar a cambiar la trayectoria si empezamos desde ahora con esta disminución de aquí al 2030 del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, me voy muy rápido. Me gusta mucho, por ejemplo, esta pirámide en donde nos explica por qué la base de todo el desarrollo sostenible pues tienen que ser el capital natural y los recursos naturales que nos ofrece el planeta, aun y cuando seamos economías altamente desarrolladas y tecnificadas.
seguimos viviendo de alguna manera y dependiendo de ese equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, en esta pirámide, los expertos nos dicen, pues pongamos en la base a los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos y al clima. Esa es la base, y si no le damos esa solución a estos grandes retos ambientales, pues muy difícilmente vamos a tener una base sólida para llegar al siguiente nivel, que es el pilar económico, ¿no? De cómo estamos generando riqueza, cómo estamos generando de alguna manera innovación, ciudades sostenibles, energía limpia, etcétera. Y después podríamos, en todo caso, pasar a dar ese bienestar que quisiéramos dar a la población a través de educación, de mejor salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este análisis conceptual de por qué los retos ambientales son la base para que podamos tener ese desarrollo sostenible que quisiéramos tener, yo creo que este reporte lo explica muy bien, y bueno, yo creo que es de muy fácil lectura y les recomiendo que lo busquen en el internet. Y bueno, nada más un recuento, ustedes saben mejor que esto es más o menos la fotografía de las emisiones actualmente, aunque como ustedes saben, pues las emisiones son históricas y se han acumulado en la atmósfera, pues precisamente desde la época de la Revolución Industrial. Pero aquí, por ejemplo, pues hay muchos mensajes, ¿no? Pues está China como un gran emisor, pero también hay algunas industrias como la de embarcaciones marítimas y de aviación, que si las consideramos como emisores, como si fueran países, pues estarían en los top 10, de esos grandes emisores. Entonces también hay que no perder el foco de que hay algunas industrias como esas que están contribuyendo de una manera muy fuerte a las emisiones, ¿no? También el mensaje es que la mayoría de las emisiones actuales, por ejemplo, las dan 10 emisores, ¿no? Los 10 grandes emisores de gases de efecto invernadero, y por el contrario, 100 países, la mayoría en vías de desarrollo, solamente aportan el 3% de ese total de emisiones, ¿no? Y si nos centramos solamente a los 3 principales emisores, estaríamos llegando casi al 50% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que en el análisis de política pública y de las negociaciones, sabemos quiénes son los grandes emisores y también cuáles son esos sectores en donde se concentran estas emisiones, ¿no? Algunos datos interesantes que hemos estado identificando en estas semanas antes de que inicie Glasgow, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ustedes la conocen muy bien, a mediados de septiembre nos da un reporte de cómo van las NDCs, ¿no? Que están recibiendo de los países, y bueno, pues vamos muy mal, porque aún y cuando se esperaba que en este periodo de 5 años posterior al Acuerdo de París, y que así lo dice el acuerdo, cada 5 años los países tendrían que enviar a la convención compromisos nacionales cada vez más ambiciosos, pues no está sucediendo eso. O sea, los compromisos nacionales que está recibiendo la convención no son ambiciosos en su mayoría, y pues estaríamos siguiendo la tendencia catastrófica de llegar a un incremento casi del 3% de incremento de 3 grados centígrados de incremento de temperatura hacia finales del siglo. Y bueno, 3 ejes básicos que se está analizando, o sea, en estas negociaciones actuales, es mantener el objetivo de no superar ese incremento de temperatura a 1.5 grados, el financiamiento climático, o sea, retomar ese compromiso o esas negociaciones pasadas de que los países ricos deberían de poner en la mesa cada año $100,000 millones para ayudar a los países pobres en sus actividades de mitigación y adaptación.
y eventualmente aumentar cada vez más el foco del financiamiento y la cooperación en la adaptación al cambio climático. Los movimientos globales, que ya se los había comentado de alguna manera, es que no se construyan nuevas plantas de carbón, cuadruplicar las inversiones en energía solar y renovable en esta década, y que cada vez más países formen parte de esta coalición Net Zero Emissions para el 2050. Esto es un análisis que hizo Climate Action Tracker, que es una ONG muy reconocida y que analiza de alguna manera cómo van los países y sus compromisos. Por ejemplo, de estos nuevos compromisos se han recibido de 88 países, 17 de ellos solamente sí están aportando de alguna manera nuevos compromisos nacionales más ambiciosos, pero sin embargo 9 de ellos no están llegando con nuevos compromisos con una mayor ambición, y por ejemplo es el caso de México. Desafortunadamente, pues estos análisis se dan a nivel internacional, y así está catalogado México con sus nuevos NDCs. Y bueno, aquí ustedes podrán ver este análisis. Muy importante también que sepan, PENUMA en estos días también publica lo que nosotros denominamos el Emissions Gap Report, y es básicamente lo mismo, es cómo vamos de estos compromisos nacionales respecto a este gran objetivo de no llegar al 1.5 grados de incremento en temperatura. Entonces, PENUMA tiene su propio reporte. Normalmente se publica unos días antes de que dan inicio a las COPs en noviembre. Entonces, yo creo que en los próximos días se va a publicar este análisis de PENUMA, que lo ha hecho pues desde el 2016, que empezaron los países a someter estos compromisos nacionales, pero esta gran ONG que es Climate Action Tracker también lo hace, ¿no? Dolores, nos quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Entonces, nada más termino en estas gráficas rápidas. ¿Cuál es la clasificación de esta ambición por países? Pueden ver cómo pues países, los peores calificados por su ambición climática, pues Irán, Rusia, Arabia Saudita, pues que son países productores de petróleo, básicamente, aunque también está Singapur y Tailandia. La segunda peor clasificación, pues ahí encontramos a muchos países de América Latina, ¿no? Como Argentina, Brasil, o incluso Canadá en Norteamérica, Colombia, otros países emergentes como India, que como ustedes vieron, pues es un gran emisor, el mismo México, Corea del Sur, y de alguna manera así se va clasificando a la ambición de los países respecto a la gran meta climática. Y bueno, entonces tenemos que un país tan pequeño y en vías de desarrollo es el único país que estaría en línea a través de sus compromisos o sus NDCs, que es el caso de Gambia, por ejemplo. Entonces, hay muchísimo por hacer a nivel global. La nueva tendencia del cambio climático y las negociaciones globales, pues han tenido un impulso fuerte en los últimos 2 años, pero si ustedes ven este análisis, pues el análisis ya concreto de los compromisos sigue siendo muy pobre. Entonces, tiene que dar un mayor impulso a las negociaciones. Estos son los temas que se están negociando para Glasgow, como les comentaba: financiamiento verde, adaptación, todas estas cuadros verdes son esos grupos de negociación y los temas que se están dando, ¿no? Los temas pendientes ya básicamente los habíamos comentado antes, y bueno, simplemente en anuncios recientes de hace algunas semanas, pues tuvimos el anuncio de Estados Unidos, que está duplicando los fondos al financiamiento climático por 11,000 millones al año, o el anuncio, por ejemplo, de China, que ya se comprometió a cerrar la actividad que ellos tenían de carbón fuera de China. Entonces, eso significativamente
ayudará muchísimo a esta agenda. China se compromete no llegar a la neutralidad de carbono al 2050 porque pues es la economía que tiene los mayores retos de mitigación de gases, pero sí lo está haciendo antes del 2060. Eso relativamente pues es una muy buena noticia. Y el anuncio también de Reino Unido hace algunas semanas de que va a tener un paquete de financiamiento de 15,000 millones de dólares en un periodo de 5 años. Entonces, básicamente, esos son buenas noticias. El plan de mejora de infraestructura de Estados Unidos, por ejemplo, que inicialmente lo anunció por 2 trillones de dólares, el tamaño del PIB de México. Ahorita creo que ya este paquete va a la mitad, va en 1 trillón. Todavía no se autoriza, pero bueno, está enfocado en mejora hídrica y saneamiento, transporte, vehículos eléctricos. Yo creo que también el tema de cambio climático está trastocando ya el tema comercial. Por ejemplo, ya Europa o Estados Unidos hay propuestas de legisladores para imponer impuestos al carbón para países o sus socios comerciales que no estén siendo suficientemente ambiciosos en sus metas de mitigación. Y ahí, por supuesto, que pues México, si esto pasa, al menos en Estados Unidos, pues imagínense el impacto tan fuerte que va a tener para las relaciones comerciales con México, siendo que México, pues en este momento, no está siendo un país ambicioso en sus metas climáticas, ¿no? Y bueno, el sector automotriz se está transformando de una manera muy, muy fuerte. Estas regulaciones en Europa y luego en California, de decir para el 2030 o para el 2035, los nuevos o los coches nuevos que se vendan en estos mercados ya no van a ser de motores en combustión, sino van a ser híbridos o eléctricos. Pues es un tema muy importante que también está cambiando ya las cadenas productivas. En Estados Unidos está esta propuesta también, al menos con el 50% de los coches nuevos que serían eléctricos a partir del 2030, ¿no? Entonces, todos estos nuevos acontecimientos en la esfera económica y comercial, por supuesto que nos van a afectar, ¿no? Y bueno, yo creo que lo dejo aquí para no alargar mi presentación y estoy a sus órdenes en caso de que tengan alguna pregunta específica. Muchísimas gracias, Dolores, por esta presentación tan completa y esta visión tan general y tan profunda del problema de cambio climático. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta con una breve respuesta. Tenemos, me parece que un par de minutos disponibles. ¿Qué podemos esperar de la COP26 de una manera realista? Bueno, pues es la gran pregunta, ¿no? Porque todo el mundo nos estamos haciendo la misma pregunta. Yo creo que hay muy buenas expectativas. Nosotros en Naciones Unidas pues siempre somos optimistas al respecto, pero eventualmente de alguna manera vemos cómo en estos últimos meses la política global está modificándose de alguna manera. Vemos, por ejemplo, esa llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y China, que tiene connotaciones de seguridad en el Pacífico y también connotaciones comerciales importantes, ¿no? Y bueno, por ahí siempre está Rusia. Entonces, yo creo que eventualmente Glasgow va a entregar algunos avances en la negociación, pero tal vez no tan positivos o expectativas tan elevadas como podríamos tenerlos algunos de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Nada más quisiera agradecer muchísimo a Dolores Barrientos, representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México, su participación en este congreso y esta presentación magistral, y al doctor William Li por habernos acompañado durante esta sesión de inauguración.